¿Qué es lo que ha hecho concretamente el Tribunal Constitucional y qué significa para los miles de aportantes, la gente que a esta hora nos está viendo? Muy bien. A ver, para explicar la sentencia del tribunal tengo que hacer unos antecedentes necesarios para que nos van a ayudar a comprender el problema, digamos, de una manera general. Y creo que eso es lo que la población exige, que, digamos, que no se le explique solamente la sentencia porque se le estaría explicando parte de la historia. Y creo que lo importante en todo esto va a ser explicarles cómo ha sido el tema y cómo hemos, o cómo se ha venido desarrollando a través del tiempo. ¿Por qué llegamos a esta instancia entonces? En realidad, esta instancia se llega por una demanda de inconstitucionalidad que presenta el Colegio de Abogados del Callao al Tribunal Constitucional en el entendido de que la ley que había sido aprobada por referéndum era inconstitucional. Y era inconstitucional porque supuestamente afectaba presupuesto general de la República. Entonces, ese es el escenario por el cual se llega. Entonces, al llegar a ese escenario, el tribunal ha determinado y ha dicho que no se afecta al presupuesto, declara infundada la demanda, pero interpreta la ley que se aprobó por referéndum, esta ley 29625. Y justamente ahí es donde quiero explicar cómo se llega o cómo llega a publicarse esta ley y aprobarse por referéndum, ¿correcto? Tenemos unas imágenes que me gustaría que si las pueden proyectar, que son unas diapositivas. Ahí tenemos. Miren, en realidad el FONAVI se inicia con los aportes de 4 personas, de alguna forma llamarlo. Primero son los trabajadores que aportaban un porcentaje, los empleadores que aportaban en un porcentaje diferente, el Estado también tenía aportes a FONAVI y otros que eran otras empresas que también venían aportando al FONAVI. Entonces tenemos en primer lugar un escenario en el cual teníamos los aportes del FONAVI que se dividían en 4 diferentes personas que eran los aportantes. Muy bien. Siendo esto así, la Asociación Nacional de Fonavistas del Pueblo del Perú somete a referéndum una ley, después de pasar por un proceso, digamos, en el cual logró que se pueda llevar esta ley a referéndum, en la cual tenía como principal determinación que estos eran dineros de propiedad privada. Y esta propiedad privada no había sido aplicada o no había sido utilizada para los fines a los cuales fue definida. Y lo que hace es decirles o proponer, mandar al referéndum una norma que establezca la devolución de estos aportes al haber sido son propiedad privada y al no haber sido utilizados en la forma como debieron utilizarse. A ver, entonces, en ese momento se piensa de que la devolución va a ser global de esos aportes que acabamos de ver en pantalla. Y eso genera una expectativa, digamos, desmedida. Y ahora, con la interpretación que hace el Tribunal Constitucional, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué ha cambiado o qué va a cambiar? Chequemos la siguiente imagen, por favor, para que puedan ver cuál es la siguiente, por favor. Esa. Ustedes pueden ver que la ley 29625 decía que los aportes de los trabajadores, los aportes de los empleadores, los aportes del Estado y los otros aportes iban a ser devueltos a los trabajadores únicamente. Entonces, estos 4, digamos, aportes diferenciados iban a ser devueltos a los trabajadores en su conjunto. ¿Muy bien? Y justamente la ley, cuando se establece esto y se aprueba la ley por referéndum y se aprueba este artículo, también se crea una comisión ad hoc. Y esta comisión ad hoc se encarga de reglamentar la ley, de administrar los fondos y de hacer la devolución de este fondo, digamos, global que se tenían estos 4 tipos de aporte para los trabajadores del FONAVI. Entonces, lo que hace el tribunal es lo siguiente. Al ver esta situación, interpreta el artículo 1 de la ley y dice, y lo divide en 2 partes. La primera parte, que se devuelven a los trabajadores del FONAVI el total actualizado de sus aportes que fueron descontados de sus remuneraciones. Entonces el tribunal dice, lo que ha sido descontado de la remuneración de los trabajadores, eso va a ser devuelto a los trabajadores. Pero los otros 3 tipos de aporte que fueron del Estado, de los empleadores y de otros no se van a devolver a los trabajadores, sino se van a devolver y se va a crear un fondo colectivo solidario. Y ese fondo colectivo solidario lo que va a tener que hacer, o se va a tener que determinar es, va a tener un fin de satisfacción de vivienda básica, de habilitación de obras públicas, de condiciones de habitabilidad. Todo esto, digamos, referido a un tema netamente de vivienda. A ver, entonces, en ese punto, si por ejemplo un ex aportante, en principio cuando se dio la ley, pensaba de que le iban a dar 8.000 soles, digamos, con estos cambios, con esta interpretación que se da ahora, ¿cuánto le corresponde? Con el aporte individual que se va a entregar y no los otros aportes del Estado y otros. Ya, había
habría que hacer, yo me imagino que esto va a, digamos, a disminuir una cantidad significativa. No estoy, digamos, ahorita en condiciones de decirle exactamente cuál es, pero me imagino que es en un 30 o 40%. Es decir, los aportes que supuestamente debían devolverse con la ley y que ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional, que solamente le van a devolver al trabajador los aportes que él hizo de su remuneración, esto seguramente va a tener una disminución cuantitativa en la devolución a los trabajadores. Pero lo que sí quiero que quede en claro es que, de todas maneras, va a haber una devolución individual. Ya no del total, sino de lo que cada persona aportó como individuo y que fue descontado de sus remuneraciones. Eso que quede claro. Eso el tribunal no lo ha modificado y eso sigue igual. Lo que más bien ha determinado es que el Estado va a tener que crear este fondo solidario y colectivo para efectos de que se arme todo un tema de vivienda y con los fines determinados, como dije anteriormente. Ahora, teniendo en cuenta que los aportes del Estado son más que de los trabajadores y más los aportes de otros, que se considera, como hemos visto en pantalla, es una cantidad bastante significativa. Bastante significativa, así es. Y en realidad, como les digo, finalmente, interpretando el mandato del Tribunal Constitucional, es que la Comisión va a tener que recomponer este fondo, que con estos 4 tipos de aportes, diferenciarle solamente a los trabajadores, repartirlo de manera individual, y los otros 3 fondos va a crear este fondo consolidado, o este fondo colectivo, y va a tener que repartirse o darse a temas de vivienda y saneamiento. Y en realidad, el tribunal ha establecido también que el Poder Ejecutivo debe reglamentar la forma como se va a llevar adelante este fondo colectivo, ¿no? Es un trabajo pendiente que todavía tiene que clarificarse y determinarse, ¿no? Así es. Y justamente me da pie para decirles que en la Comisión ad hoc hemos determinado un plan de acción que se viene cumpliendo, que han sido primero inscripción de los trabajadores, identificación de los aportes que han hecho, y se va a seguir en un plan de acción que seguramente va a tener frutos muy pronto, ¿no? Ahora, esta interpretación y esta devolución que se va a hacer ahora de manera individual suena con la explicación que nos acaba de brindar lógica y hasta justa. Pero ¿por qué al principio no se hizo esta aclaración y por qué desde el lado del FONAVI se creía que se iba a devolver todos los aportes? A ver, ahí hay una explicación que hay que ir un poco a la historia también. Quien propone el referéndum es la asociación, y la asociación presenta el proyecto de ley que va a ser sometido al referéndum. Hay todo, como le dije, requisitos para llegar a esta etapa del referéndum, y se presenta una norma que no pasó por ningún control legislativo y llega al Jurado Nacional de Elecciones, y es la que se ha votado en el referéndum para que se pueda por el sí o por el no. Y esa norma, como dije, no pasó por ningún filtro y fue la asociación la que la hizo y la presentó. Entonces, en realidad, fue, digamos, esa la sometida al referéndum. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional para salvar la constitucionalidad de la norma es decir, que se entiende de que los aportes individuales van a ser devueltos a los trabajadores, sí. ¿Es justo devolver eso? Por supuesto que sí. Pero los otros aportes no tienen por qué ser devueltos a los trabajadores. Como han sido un aporte del Estado, o sea, un aporte de los empleadores, tiene que ser utilizado para un fin de vivienda, no le está dando otro fin, pero sí, digamos, manejado de una forma en la cual se va a tener que hacer un fondo, y con ese fondo hacer las habitaciones urbanas o todo lo que tenga que ver con el tema de vivienda. A ver, en conclusión entonces, los exfonavistas van a recibir de todas maneras sus aportes, todas maneras, pero no como quizá equivocadamente pensaron en un principio. En realidad ha habido mucha expectativa inflada respecto a este tema, ¿no? Y la Comisión ad hoc ha venido trabajando para el efecto de la devolución, y en realidad sí se va a devolver. Es un compromiso del Estado, y el Estado no ha claudicado este compromiso. El tribunal tampoco le ha determinado al Estado que claudique. Por el contrario, de todas maneras va a haber una devolución individual a los trabajadores. No en las cantidades que se pensaba, pero sí, digamos, de una manera, digamos, justa, según la interpretación de la sentencia del tribunal, que se va a devolver a cada quien lo que aportó, ¿no? Si el trabajador aportó, digamos, 100, se le va a devolver los 100 más los intereses correspondientes. Y las empresas y el Estado, lo que aportaron, va a ser utilizado para un fin que es el fin de vivienda, ¿no? Una pregunta final para cerrar la entrevista. Y he visto la Asociación de Fonavistas ha dicho que está evaluando las medidas que va a adoptar frente a esta decisión del Tribunal Constitucional. ¿Esta es una decisión inapelable, definitiva? Sí. La acción de inconstitucionalidad se tramita en instancia única ante el Tribunal Constitucional. Y ahí sí hay que recordar a la población que gracias al Tribunal Constitucional la asociación pudo llevar esta ley a referéndum. Y ahí sí celebraron que el tribunal era un tribunal idóneo.
hoy en día están poniendo en tela de juicio eso, cuando es el mismo tribunal el que ha determinado la interpretación de esa norma. En realidad, lo que hay que hacer, y llamo a la calma a todos los fonavistas, es hacer muy respetuosos de nuestras autoridades y muy respetuosos de las decisiones judiciales. Es decir, yo he escuchado en estos días muchas interpretaciones respecto a que no puede ser posible que 7 señores, o 8 o 9 señores, decidan en contra de lo que han decidido 2 millones de peruanos, o 20 millones de peruanos, no sé cuánto sacó el referéndum. Eso sería tan absurdo como decir, hay 15 señores extranjeros que van a decidir sobre los límites de 2 países. Es decir, el Estado de Derecho determina que sean los tribunales los que resuelvan las controversias y definan la forma cómo se va a interpretar o cómo se deben interpretar las normas. Y en realidad hay que ser muy respetuosos. El Estado peruano ha estado siendo muy respetuoso de las decisiones judiciales, del referéndum, otorgando todas las cuotas del caso, y hoy día también tenemos que ser respetuosos y ver la forma cómo vamos a proceder a trabajar de aquí en adelante. Seguramente también que va a ser necesaria una campaña de información desde la Comisión para dar la información precisa y oportuna a los miles y miles de aportantes del FONAVI. Señor Sandro Núñez, gracias por las aclaraciones y las precisiones en un tema tan de mucha importancia. No, más bien gracias a la RPP que siempre está informando este tema y que se preocupan, y nosotros, como le digo, siempre las puertas abiertas para cualquier tipo de información. Muy bien, gracias, muy amable. El presidente de la Comisión ad hoc del FONAVI, Sandro Núñez.